A punto de cumplirse un año de la proclamación de Felipe de Borbón y Grecia como Felipe VI, la periodista Carmen Enríquez, que hoy nos acompaña, prestigiosa cronista de Zarzuela, hace balance del reinado. Una etapa que comienza cuando la monarquía vivía uno de sus peores momentos y que recoge en este libro, Felipe VI, la monarquía renovada. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Hola, y encantada de que me hayáis invitado y volver a estar con vosotros. Bueno, cuéntanos, Carmen, porque hablabas de que sufre un giro copernicano la monarquía. En tan solo un año, bueno, el libro lo escribiste un poquito antes, en tan solo 6 meses ya se notó que las encuestas pasaban de un 3,7 a 7,3. Claro, ha sido un vuelco espectacular por parte de la valoración de los ciudadanos españoles sobre Felipe VI. Yo creo que desde incluso antes de ser proclamado, simplemente después de la abdicación, del anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos, la valoración sube de una forma espectacular. Yo creo que lo que se valoró por parte de la gente y de la ciudadanía es que el rey Juan Carlos hubiera sido capaz de dar ese paso que realmente era imprescindible, porque yo creo que la monarquía de don Juan Carlos estaba ya amortizada, la crisis se mantenía a pesar de los esfuerzos del Palacio de la Zarzuela por recuperar ese prestigio que don Juan Carlos había tenido siempre, y la única salida era la de abdicar. Entonces yo creo que la gente, cuando ve que se toma esa medida porque es la salida, la única posible a esa crisis tan profunda que vivía la Zarzuela, digamos que en ese momento no solamente valoran al nuevo rey, sino que además el rey Juan Carlos recupera una buena parte de esa valoración que había perdido, porque se valora la generosidad y valoran ese gesto. Sí. Es el gesto, claro, de decir, pues me tengo que marchar porque si no esto corre riesgo serio de incluso de desaparecer, ¿no? Carmen, ¿y crees que si, bueno, no, le estoy tuteando, no sé si prefieres? Somos compañeras. Sí. Somos periodistas las dos, supongo. Vale. O sea que... De acuerdo. Pues si crees que si no le hubieran, entre comillas, obligado, él hubiera seguido hasta el final de sus días? Es que yo no creo que le hayan obligado. Yo creo que la decisión de abdicar la toma el rey Juan Carlos porque él mismo se da cuenta que es lo que tiene que hacer. O sea, en principio, de todas maneras, lo tradicional es que los reyes no abdiquen, que mueran, o sea, que dejen de ser reyes cuando mueren. Pero también es verdad que la esperanza de vida es mucho más amplia en estos momentos, y entonces vemos casos en que, pues no solamente que los reyes ya sean muy mayores y como siguen vivos, pues siguen siendo los responsables de la corona, sino que también los príncipes herederos alcanzan unas edades ya, pues digamos que son bastante maduros, ¿no? O sea, y entonces, pues si no se les da paso, ¿cuándo van a llegar a ser reyes? El ejemplo más claro es el príncipe de Gales, que tiene ya sobrepasado la edad de jubilación y sigue esperando que su madre, la reina Isabel, se decida a cederle los trastos, ¿no? Como vulgarmente se dice. Yo creo que eso también ha influido en general, y de hecho en los últimos 2 años se ha producido la abdicación en varios países, en los Países Bajos, en Bélgica y en España, y yo creo que en unos casos por una razón y otros por otra, pero yo creo que es un camino que probablemente lo vamos a ver repetido también en el futuro, ¿no? Entonces podemos decir que a día de hoy la monarquía española está viviendo, no sé si uno de sus mejores momentos, pero por lo menos sí un buen momento. Yo creo que la gente aprecia el que el rey Felipe VI haya tomado las medidas que había que tomar, porque para hacer esos cambios, y son otros tiempos para tomar unas medidas con el tema de elaborar un código de buena conducta, o de pensar que las cuentas del Palacio de la Zarzuela no solamente tienen que ser auditadas por alguien de dentro, sino también que tienen que ser auditadas externamente, o que, por ejemplo, hay que elaborar un régimen de regalos para que no se vuelvan a producir esos regalos, en algunos casos completamente desproporcionados y suntuosos, provenientes en la mayoría de los casos de las monarquías del Golfo, que como les sobran los dólares, pues hacen regalos espectaculares que además luego no sirven para nada, ¿no? Pero o sea, fíjate, Carmen, casi eso es lo de menos, ¿no? No, yo creo que sí, que reciban importa, regalos, ¿a la gente le preocupaba pues eso, le molestaba? Yo creo que le molestaba, y además
estéticamente no está no quedaba bien. Sobre todo porque la gente puede pensar que si se le hacen esos regalos es porque la parte que regala espera algo a cambio. Casi siempre la gente cuando da algo casi siempre espera algo, recibir algo a cambio, y entonces yo creo que es mejor eliminarlo. Además es una norma que se está aprobando en todos los países, digamos occidentales están aprobados. En Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos solamente puede recibir regalos, quedarse con regalos que le hagan que no sobrepasen los $20, que es una cantidad y una cifra ridícula. Pero yo creo que eso era conveniente que se hiciera, y también que los integrantes de la gente que trabaja para la familia real, para la institución de la corona, sepa que si de repente tienen que pedir un préstamo y van a un banco, si el director del banco dice, oye, pues este señor tiene un alto cargo dentro del Palacio de la Zarzuela, le voy a ofrecer un interés mucho más bajo que al resto de los ciudadanos, ellos tienen que decir, pues no, muchas gracias, pero yo soy un ciudadano más y no tengo por qué aceptar ningún tipo de privilegio. Creo que todas esas cosas está bien que estén por escrito. Ahora hace falta cumplir y cumplirlas, o sea, velar porque se cumplan, porque si no, sobre el papel las cosas pueden parecer estupendas, pero si luego no se respetan o no se cumplen, pues se convierte en papel mojado y la gente desconfía de esa historia, ¿no? O sea que yo creo que se han hecho cosas verdaderamente que van en el buen camino. Ahora, quedan todavía bastantes cosas por hacer y el cumplimiento de las que se han aprobado, claro. ¿Crees que es un rey comprometido con los problemas ahora mismo del país en relación a la crisis, y que muchas de las medidas que ha tomado por eso son para justificar esto? Yo creo que se han tomado medidas, pero yo creo que también, el rey Felipe VI yo creo que tiene una legitimidad de derecho que nadie pone en duda. Bueno, a lo mejor hay gente que sí que la pone, pero yo creo que de forma pues que no tiene ningún sentido que lo haga, ¿no? Pero yo creo que tiene que ganarse un poco la confianza de la gente, y para ganarse la confianza de la ciudadanía española tienen que hacer muchos más gestos que los que están haciendo, sobre todo con la gente que lo ha pasado peor con esto de la crisis y que lo sigue pasando mal, gente vulnerable que han sufrido un poco en la propia dignidad como personas esa carencia de medios, de casas, de poder pagar los recibos, que reciben una pensión que realmente una familia no se puede sostener con ella. Yo creo que tienen que hacer más gestos de aproximación a todas esas personas, que la gente que habitualmente no tienen contacto con los representantes de la corona, que lo tengan, o sea, que se vean, que se cuenta con ellos, que de alguna manera a los reyes les preocupa que representar también a esas personas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer, no solamente yo, sino personas que he entrevistado y que han prestado su testimonio para este libro. Es un poco esa una asignatura pendiente, y otra es la de los medios de comunicación, que también cito en el libro. Carmen, eres una de las personas que mejor conoce al rey, o por lo menos su trabajo. ¿Crees que él lo está haciendo bien, de verdad está poniendo todo su empeño? Y me gustaría preguntarte por un hecho concreto, los pitidos que recibió en la final de la Copa en el Camp Nou hace poco tiempo. No sé si él actuó como tenía que haber actuado, si por protocolo le obligaban, pero aguantar eso y no poder decir nada. ¿Y crees que su padre hubiera aguantado también eso? Bueno, su padre lo ha aguantado. Ya el rey Juan Carlos aguantó también pitadas en la final de la Copa del Rey, porque en el momento que la final la disputan equipos que luego, por ejemplo, hemos visto en las celebraciones del Barcelona, como en el propio autobús donde iban los jugadores iba una bandera que es ilegal hoy por hoy, pues ¿qué vamos a decir? Yo creo que él hizo lo que tenía que hacer, porque si hubiera hecho otra cosa hubiera sido mucho peor. O sea, yo creo que dio, pues bueno, pues lo que tocaba era aguantar el chaparrón, y eso es lo que hizo. Pero yo lo que creo que los auténticos, a los que habría que pedir explicaciones y evidentemente tratar de poner coto un poco a esas manifestaciones, que yo tampoco entiendo que los jueces digan que es una manifestación de la libertad de expresión. Yo es que tengo la impresión de que la libertad de expresión es una especie de amuleto que la gente emplea según le conviene, y entonces yo creo que eso es un abuso. O sea, la libertad de expresión yo creo que tiene un límite, y es el no
pasar a insultar o ofender a la persona con la cual supuestamente estás haciendo una demostración de la libertad de expresión. Pero yo creo que él no podía hacer una cosa distinta. ¿Hasta de lo que qué punto yo le estaba viendo aguantando el chaparrón así callado, ni siquiera le cambió el gesto? O sea, ¿hasta qué punto no puede mirar y decir ya? No puede hacerlo. Yo creo que lo que hizo era lo que tenía que hacer, por muy poco que le gustara, pero creo que hizo lo que tenía que hacer. Es que de verdad, tú no puedes enfrentarte y hacer un mal gesto delante de todas esas personas que además se habían provisto todos de silbatos, porque nadie dijo que... ¿Por qué se venden los silbatos en la puerta del estadio? Pues es que eso estaba cantado, que se iba a formar la Marimorena, y se montó, porque bueno, pues porque los primeros que favorecen eso son los clubes de esos determinados equipos, y entonces bueno, pues ya está. Los jueces dicen que es libertad de expresión, que eso no, la fiscalía dice que eso no tiene no sé qué, y solamente se les puede poner sanciones desde el punto de vista deportivo. Pues bueno, pues a mí no me gusta la historia de palo para corregir, pero yo creo que eso debería ser una norma de buena educación y de tolerancia, porque, ¿sabes? O sea, esos mismos, en algunos casos los que propician esas protestas, que me parece que son pues un poco, que están fuera de lugar, pues son los primeros que luego montan el pollo y criminalizan a los que a ellos les critican. O sea que, pues por lo menos, no pide, respeta lo que tú luego pides también que respeten para ti, ¿no? O sea, yo creo que es lo mínimo. Bueno, defines los últimos meses del reinado del rey anterior, de Juan Carlos I, como un thriller. Hubo varios casos, hubo la cacería de Botsuana, el caso Nos, Corina, pero ¿qué fue lo que realmente le afectó y por qué lo defines así? Bueno, yo lo defino como un thriller por la sencilla razón de que como hacía falta mantener una extrema, o sea, la operación no podía trascender hasta el momento que se considerara que estaba ya suficientemente madura y preparada como para comunicarla a la gente, ¿no? Como tal y como se hizo. Pero yo creo que, a ver, todos los casos que tú has pronunciado, todo ha influido. Yo creo que el caso Nos ha sido lo de más calado. Esa es la impresión que yo tengo. Hay gente que dice que no, que es la cacería de Borbona. Lo de la cacería de Borbona fue una metedura de pata, vamos, o sea, es increíble. O sea, que no se entiende como el rey, que ha sido siempre una persona prudente y que ha sido una persona que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, pues se empeñara en llevar a cabo esa historia que era lo menos aconsejable en ese momento y por cómo era toda la historia de alrededor, ¿no? El que trascendiera su relación con la señora Larsen me parece que también es una cosa que ha hecho mucho daño, porque una cosa es que en este país somos muy tolerantes con la vida privada de las personas y de los personajes y las personalidades. Tenemos mucha tolerancia, no es como los países anglosajones que son mucho más puritanos, ¿no? Por así decirlo. Pero yo creo que lo que a la gente peor le ha sentado es que esta señora estuviera instalada dentro del recinto mismo del Palacio de la Zarzuela, a 2 pasos de donde estaba el resto de la familia real, y la reina Sofía, que yo creo que es una persona que goza de la admiración y de la valoración de la gente de este país, ¿no? Yo creo que eso también jugó en contra. Pero de Nos es que ha sido... ¿Ha quedado como consentidor de Nos él? Pues no tanto consentidor. Yo no creo que haya sido consentidor, pero lo que sí que se le achaca es que no haya sido lo suficientemente firme y que no haya, por ejemplo, obligado a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos dinásticos, que aunque es una cosa que tampoco tiene tanta trascendencia porque ocupan un lugar muy alejado de la primera fila de la sucesión, pero hubiera sido un gesto de respeto, y que la infanta Cristina no haya sido capaz de reconocer en ningún momento que su marido ha actuado de forma indebida y que eso no tenía que haberlo hecho, y que se haya posicionado al lado de su marido. Hombre, desde el punto de vista familiar lo puedes entender, pero lo que no puedes entender es que ella no haya reconocido el daño inmenso, inconmensurable que ha hecho a la familia real, ¿no? Yo creo que sí, que eso ha sido tremendo. Y lo del thriller, ya te digo, pues claro, trabajaron como los espías, o sea, simplemente pues con un ordenador que solamente podían pasar todos los documentos que se hacían, luego se destruían en el destructor de documentos, se escribía sin grabar en el disco duro, solamente en los pendrives, en los lápices digitales, o sea, se tenía un silencio absoluto, y claro, se estaban haciendo allí en las reuniones del Palacio de la Zarzuela con gente, colaboradores que
pues se extrañarían un poco de que de repente se reunieran en cónclave las 5 personas que estaban en el ajo de esa historia, ¿no? Pero que es verdad que todos eran conscientes que si había una filtración, la operación se complicaba bastante, ¿no? Y yo creo que eso lo han hecho de una forma, vamos, que les ha salido muy bien, ha sido una operación muy bien preparada, sé que no tuvieron apenas filtraciones nada más que al final, cuando empiezas a contarlo a otras personas, pues inevitablemente pues la gente no resiste la tentación de decir que yo ya sé esto, y entonces empieza un poco a tener a los que se fueron un poco de la lengua fueron Zapatero y José María Aznar. Eso dice. Parece, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un compañero mío, pues la persona que ocupó el puesto que yo había estado desempeñando durante tanto tiempo, el periodista Luis Lianes, que se enteró por otros cauces distintos, pero se calló, supo mantener silencio, y es una cosa que a mí la verdad es que me parece ejemplar, porque cuando te hacen una confidencia o tú te enteras de algo, pero te dicen por favor mantén el silencio, porque esto hay gente que lo ve como a lo mejor como uy, ese chico, pues yo sin embargo lo valoro mucho, porque me parece que además cuando a ti te piden confidencialidad en una historia que te cuentan, si lo cuentas enseguida pues te colgarás la medalla de que has sido el primero, pero adiós fuente, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, o sea que no, eso no sirve para nada. Bueno, hablas del papel fundamental de Rubalcaba en ese momento, y yo quiero preguntarte, además de eso, ¿crees que en algún momento peligró la monarquía? ¿Hubo algún tipo de riesgo de república? Pues yo creo que, a ver, hubo una campaña, como se sabe, después del anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, hubo una campaña por parte de una serie de fuerzas, Podemos, que era ya, bueno, pues quiero decir que era una fuerza política que estaba ya presente, ¿no? Y además cuando ya obtuvieron el resultado favorable en las elecciones europeas se crecieron más y exigían el que se hiciera un referéndum, porque si no, pensaban que eso no, que el nuevo rey no iba a tener legitimidad, pero eso no es verdad, porque digamos que los preceptos constitucionales no exigían ningún referéndum, pero se montaron manifestaciones al principio, pero luego se fue un poco, ¿no? Disuadiendo. Pues sí, se fue bajando la historia. Carmen, dices que es porque si algo iba peor o tenía peor fama que la monarquía en ese momento eran los políticos, y entonces eso quizás pues pudo quizá, y yo creo que gente. Y la gente, yo creo que en este momento, en el momento que se anunció la abdicación del rey Juan Carlos, no creo que el tema del sistema de Estado de este país fuera una prioridad, ni creo que lo sea ahora, porque es que hay suficientes problemas en el país, y en ese momento más, porque la crisis económica está mucho más agudizada, como para ponerse a abrir también el melón de la forma de Estado, que tiene unas complicaciones desde el punto de vista legal, porque hay que hacerlo, si uno respeta la ley, pues no se puede hacer de un día para otro. Lo que proponían gente como Izquierda Unida, otros partidos un poco extraparlamentarios y también el propio Podemos, pues lo que propugnaban era lo que se ha llamado de siempre la revolución, que es o sea, saltarse las normas legales y cambiar de régimen, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente no se vio, no vio motivo para hacer una cosa así, para dar un paso de ese calibre, porque eso desestabiliza mucho hasta que las cosas se puedan volver a estabilizar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tampoco hubo ya sería dejar el país en manos de los políticos solamente. Bueno, los políticos evidentemente tienen el papel que tienen, porque los políticos son los representantes de la soberanía popular, y eso tiene mucho valor, evidentemente, ¿no? Pero claro, los políticos, para poder cambiar algo como eso, tienen que contar con una mayoría muy, muy amplia y llegar al Parlamento y proponer un cambio del sistema de Estado y que se apruebe, y luego disolver las Cortes y convocar un referéndum. Es un proceso que tiene una serie de pasos, porque así se hizo cuando se aprobó la Constitución, ¿no? ¿Cuál es la relación, ahora que hablábamos de Podemos, de la monarquía actual, y ya no solo digo del rey, también digo de la reina doña Leticia,
con Pablo Iglesias, con Podemos? Pues yo creo que no hay relación, o sea, que lo único que hemos visto, la única vez que se han visto Pablo Iglesias y el rey ha sido recientemente en Bruselas, cuando fue el rey hizo una visita a las instituciones europeas. Y bueno, yo tengo que decir que me sorprendió porque Pablo Iglesias estuvo bastante comedido. Primero, no le hizo ningún... Le regaló, ¿no? Sí, y además no le hizo ningún feo, quiero decir, lo saludó y luego es verdad que le regaló lo de la serie esta Juego de Tronos y por supuesto no era un regalo inocente. Pero bueno, me pareció... Bueno, y esos regalos sí se puede aceptar porque es menos de 20 euros. Además, quedado en algo así. Además, y el rey lo que le contestó es, pues muchas gracias, no la he visto la serie, o sea, no sé si la estará viendo ahora o no, la verdad es que tiene bastante poco tiempo, pero bueno, igual la está viendo. En cualquier caso, quiero decir que tampoco ha sido, no, Pablo Iglesias no ha exteriorizado un rechazo frontal y a la persona que encarna la jefatura del Estado, o sea que, bueno, pues eso. Es verdad que Pablo Iglesias ha pedido formalmente ser recibido por el rey, pero en Zarzuela lo que dijeron es que normalmente allí se recibe a los partidos que tienen una representación en el Parlamento, entonces yo no sé si eso se cambiará antes de las elecciones generales, porque Podemos, digamos que ya sí va a tener una representación en comunidades y en ayuntamientos, pero no tan grande como ellos dicen, pues también tengo que afinarlo. También me gustaría de todas maneras, porque Pablo Iglesias se ha jactado públicamente de haber sido el resultado de las europeas lo que provocó la abdicación del rey, pues no, terminantemente no, se preparó con 6 meses de antelación y no es eso lo que llevó al rey a abdicar, porque el rey ya había tomado la decisión antes de que se supiera el resultado de las elecciones europeas. O sea que... En cualquier caso, Carmen, tú que le conoces y que les conoces a los dos un poquillo más que el resto de la gente, ¿cómo crees que afrontarán ellos ese encuentro? El rey Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela a Herri Batasuna, por ejemplo, a Jon Idígoras, a todos los representantes del brazo político de ETA. Y bueno, habían sido elegidos para tener un sillón en el Parlamento, en las Cortes, y los recibió. ¿Gustarle mucho? Pues hombre, yo creo que pocas afinidades pueden tener, ¿no? Y en el caso del rey Felipe VI con Pablo Iglesias, bueno... Depende con qué Pablo Iglesias, porque ¿qué tiene que ver el Pablo Iglesias de ahora con el Pablo Iglesias del principio? Pues yo creo que hay bastantes diferencias, ¿no? Antes íbamos a asaltar el poder y ahora ya queremos ser socialdemócratas. Yo tengo la impresión de que lo que quieren es alcanzar el poder y luego hacer lo que les venga en gana, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Entonces yo creo que afinidades no creo que tengan muchas, pero cuando le toque recibirlo en el Palacio de la Zarzuela, pues será una persona bien educada, como es el rey, y Pablo Iglesias, pues habrá que ver qué postura adopta, o sea, si la de respeto institucional dentro de la oposición, que eso se entiende perfectamente, pero respeto o quiere montar un numerito, pues no lo sé. Yo es que habrá que verlo, habrá que esperar. Claro. Vamos a hablar porque me gustaría tocar el papel de doña Leticia, que es un papel fundamental. Tú dices que son una pareja que trabaja al unísono, sí, y que no tiene fisuras, a pesar de que hay constantes rumores de crisis. No tanto ahora. Es anterior a la proclamación como de Felipe VI como rey y a que ella sea la reina. Sí, ha habido momentos de crisis y además se han admitido por parte del Palacio de la Zarzuela, se habló de altibajos en la relación, ¿no? Y además es que al final la cara es el espejo del alma y entonces es que en una relación de pareja cuando las cosas no funcionan se nota y en ese caso se soltaba mucho porque la crisis debía ser más seria que en otras ocasiones. Las parejas y los matrimonios siempre tienen crisis, o sea, y la historia es que pues bueno, las vas superando o llega un momento que no las superas, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una obviedad decir que han pasado por crisis, pero es verdad, también creo que ella ha cambiado sustancialmente de actitud y de su cara es la de una persona mucho más sonriente, yo creo que ella está más segura porque ella ya es la reina y ella es responsable de todo lo que haga para bien y para mal, o sea, que la gente le podrá reprochar cosas, pero ella ya no tiene que tener a nadie por detrás que le diga eso que estás haciendo está bien o eso que estás haciendo está mal, o sea, y bueno, yo creo que eso pues te da, pues dices, bueno, soy responsable a todos los efectos. Es verdad
y eso también lo afirmo. Yo he hablado con una de las amigas estas íntimas que son como una especie de fuerza de corps, o sea, que la protegen y que no quieren decir absolutamente nada sobre cómo es la reina Letizia. Ellas lo que me dicen es que ella desde el primer momento siempre su propósito ha sido ayudar a su marido, o sea, en su papel, primero como príncipe heredero y ahora como rey, y desde luego que lo que hace está pensado por parte de ella para favorecer a la institución y para que, digamos, hacer una labor complementaria. Pues ellas la conocen bastante bien, ¿no? Es verdad que de todas maneras ella tiene un carácter fuerte y no es una persona que podamos calificar de muy simpática. No lo es. Oye, yo tampoco hay por qué reprochárselo. A la gente es como es, o sea, ya está, ¿no? Pero bueno, mientras ella cumpla con sus deberes y con sus obligaciones y lo haga razonablemente bien, yo creo que tendríamos que ver un poco más lo positivo de ella más que lo negativo, porque ella ha sufrido ataques muy fuertes y muy injustos desde el mismo momento que se anunció el compromiso, y desde luego cuando se casó se han inventado sobre ella unas cosas bastante tremendas. Ha aguantado. Cuéntame algo a esos ataques que sufrió. Hombre, pues por ejemplo, cuando llegó, las invenciones y todo eso. Pues se inventaron cosas tales como, por ejemplo, que había tenido que hacerse un tratamiento de fertilización para ser madre. Por ejemplo, cuando nació la infanta Leonor, tenía una pequeña manchita en la punta de la nariz. Se dijo que la niña estaba muy enferma y que porque es verdad que en algunas fotos la mayoría aparecía durmiendo y con los ojos cerrados, porque era una niña que dormía y que era bastante tranquila, ¿no? Pues se decía que es que la niña tenía una enfermedad y que tal, y que la mancha se le iba a extender por toda la cara y que se iba a convertir en un monstruo. Se decía que tenía anorexia, bulimia, iba por etapas, ¿no? Se la denostado mucho, o sea, y yo creo que ella, pues hombre, es que es incómodo, porque ella ha hecho un esfuerzo enorme por adaptarse a lo que es una institución como es la de la monarquía, que tenía poco que ver con ella y con su familia y con su forma de comportarse en la vida, o sea, que yo creo que eso hay que valorarlo también. Y ella, pues yo creo que últimamente está haciendo también un esfuerzo por agradar y por aparecer más sonriente y por, digamos, que la gente no piense que no hace lo que debe, porque en una recepción, en vez de hablar con la gente que está en la recepción, se vaya a una esquina y hable con los escoltas. Pues es que eso no es lo que hay que hacer. De todos modos, Carmen, es verdad todo lo que cuentas de estos ataques y estos problemas que ella se encontró, pero el verdadero enemigo, que era el rey, ¿no? Lo tenía en casa. Bueno, enemigo es una palabra un poco fuerte. No, es la expresión del enemigo en casa. Sí. Es verdad que él no abdicó antes porque no se llegó a fiar de... No, es verdad que él dijo en círculos de gente amigos y todo esto, que si no abdicaba era porque pensaba que la princesa Letizia no iba a poder desempeñar su papel de reina correctamente y adecuadamente, pero yo creo que tampoco. Es que eso, yo en creo primer que lugar, creo que no es verdad. Ataques. Pueden inventarse lo que sea, pero yo creo que eso no. Yo creo que el rey, así digamos que hizo cosas que no tenía que haber hecho en los últimos 3 años antes de abdicar, y creo que eso es una de las cosas que tampoco tenía que haber hecho, porque cuando tus hijos se emparejan o se casan, pues evidentemente tienes que ser lo más tolerante posible, porque son ellos los que tienen derecho a elegir y hay que respetar su elección, y si a ti no te gusta, pues bueno, pues te aguantas, pero no tienes que expresar públicamente, o sea, públicamente en círculos que sabes que va a trascender lo que digas, cosas como esa, porque sabes que van a llegar a la otra persona y le va a doler y le va a sentar mal porque está mal dicho. O sea, no está mal dicho, son cosas que no hay que decir. Lo curioso es que no dijera nada similar ni de Iñaki Urdangarín, a pesar de todo lo que pasó, ni de Jaime de Marichalar, que se terminó separando de su hija, y sí de doña Letizia, que era de la que no se fiaba. No, pero de Iñaki Urdangarín también ha dicho muchísimas cosas, que algunas han trascendido y otras no, pero por supuesto, vamos, a mí, por ejemplo, me han dicho personas próximas al rey Juan Carlos que cada mañana cuando se encontraba con la gente de su equipo, una de las cosas que volvía a lamentar era el tema del caso Nos. O sea que sí, claro que lo han lamentado, y por supuesto, vamos, a Iñaki, cuando ya se dio cuenta de qué cosas estaba haciendo, pues no ha sido precisamente, le ha debido pensar de él de todo menos bonito, o sea, como se dice. Incluso a su propia hija yo creo que tampoco pues
pues le ha reprochado el que no fuera capaz de expresar su rechazo a las cosas que había hecho su marido, que es evidente que no estaban bien hechas. ¿Crees, te consta que Juan Carlos I ahora se tenga que estar tragando sus palabras sobre doña Leticia? No, simplemente ahora pues lo que tiene es que aceptar su papel completamente secundario, porque él ya, aunque sigue siendo rey, porque los reyes no dejan de ser reyes, según dice la tradición y las normas internas de ellos, pero evidentemente él, que le gustaría, según tengo entendido, tener un papel más activo dentro de la institución, pues no puede ser, porque una cosa es que haya dos reyes que se llamen reyes, pero el rey es Felipe VI, y al rey Juan Carlos le toca hacer un papel como el que hace el Papa Benedicto XVI, que sigue siendo papa porque no dejan de ser papas, pero ¿tú sabes algo de él? No, ¿verdad? Pues eso es lo que tiene que aceptar también el rey Juan Carlos, porque es lo que toca. Pero le está costando. Supongo que es que yo creo que a eso le cuesta a los políticos cuando dejan de ocupar un puesto de responsabilidad, y sobre todo cuentan todos que dejan de sonar los teléfonos y les cuesta aceptar que han pasado a ser unos ciudadanos más, y ya está, y que la gente ya no les llama porque ya no tienen la responsabilidad que tenían antes. Pues claro, ahora el rey Juan Carlos tiene muchos amigos, o sea, y no solamente en España, sino fuera, en el extranjero, y ya lo estamos viendo que viaja, y que por España pues viaja por España, y a veces le acompaña a la infanta Elena, que ya no es parte de la familia real, pero yo creo que pues lo acepta, pero claro, te cuesta, claro, ¿cómo no te va a costar? Y estas famosas salidas de doña Leticia por Malasaña no alejan entonces a la pareja, no, porque antes era cada vez que se la veía salir a ella le decían rumores de crisis, ahora sí, ahora pero es que ahora lo que ella ha conseguido es llevar también al rey, y hay gente que lo critica, ¿cómo lleva al rey a Malasaña? Bueno, pues ¿por qué no va a ir al rey a Malasaña? Si es que es una persona, como dice Néstor, es una persona humana, pues claro, o sea, quiero decir que si a ella le gusta ir por... ¿Quién no ha ido por Malasaña? ¿Te gusta de vez en cuando ese ambiente? Pues es un ambiente muy informal, muy desenfadado y tal, pues a ella le gusta, pues él también va a Malasaña de vez en cuando, y eso no quiere decir que no vayan a otros sitios, pero bueno, ella tiene amigos y tiene gente con la que se relaciona que les gusta también ir a esos ambientes. Lo de los conciertos, pues bueno, ahora va menos, o sea, yo creo que sigue viendo a sus amigas y saliendo con sus amigas y tal, pero desde que reina también en ese tema yo creo que lo cuida un poquito más. Bueno, estamos quedando sin tiempo, pero hay dos cosas que me gustaría tratar, que son la cara y la cruz. Tampoco quiero llamarlo así, pero como se espera mucho de la infanta Leonor, que va a ser un poco el futuro, y por otro lado está su primo, Froilán, que no para de tener problemas y no paran de trascender cosas de las que hace. La última, un enfrentamiento con un niño chino, y bueno, ¿qué te parece a ti esos dos papeles, esos dos contrastes, y si lo están llevando como... ¿Qué opina el rey del sobrino? Pues vamos a ver, yo creo que, a ver, Felipe Juan Froilán, a quien le llamamos Froilán fundamentalmente porque el rey Juan Carlos dijo desde el principio que él iba a llamar Froilán, no hay que olvidarse de eso, lo dijo un poco en broma, pero por ejemplo a la infanta Elena no le gusta porque ella le puso Felipe y le llaman Pipe por su hermano, a quien quiere muchísimo. Pero bueno, yo creo que ese chico, claro, como ha sido el primer nieto de los reyes y tal, pues la verdad es que ha sido un poco chulito, como de, ¿no? O sea, siempre ha ido como yo soy el primer nieto del rey y tal, no sé qué. Pero yo creo que evidentemente luego es un crío que ha pasado por, digamos, por momentos delicados, porque todos sabemos que pues, su padre cuando él era muy pequeño estuvo a punto de morir por lo del ictus, y que luego su padre cambió completamente, porque a la gente que pasa por esa enfermedad pues normalmente les cambia mucho el carácter. Esto yo lo he hablado con médicos y tal y me han dicho que es así. Luego la separación de los padres, o sea, la relación entre la infanta Elena y su ex marido, pues bueno, pues es como es, pero tampoco es no es una maravilla. Bueno, por eso se divorciaron y se separaron, ¿no? Y yo creo que pues es un chico que ha salido rebelde, sí, y entonces pues... Pero bueno, ha pasado de ser un poco el rebelde gracioso, ¿no? A la gente ya se está pensando... Al rebelde patoso, sí, pero bueno, yo creo que también es que la edad...
Claro, cuando eres pequeño, las gracias que haces le hace mucha gracia a todo el mundo, pero si lo haces a los 14 años o a los 15, deja de tener gracia y dices, ¿y este chico de qué va? ¿No? Pero vamos, yo creo que eso está dando dolores de cabeza sobre todo a sus padres, tanto a su madre como a su padre, y bueno, pues quizá ha estado, pues es un poco caprichoso o a lo mejor ha estado más consentido de lo que tenía que estar. De hecho, pues eso, ahora está en un colegio interno porque tratan de que mejore un poco su currículum estudiantil y todo esto, y entonces, bueno, pues ha salido rebelde, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de la infanta, de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor, pues es una niña que yo creo que es bastante distinto, pues se ha criado los padres, o sea, el rey y la reina desde el principio dijeron queremos que ser los mejores padres para nuestras hijas, queremos queremos ejercer de padres responsables, de padres que participan en la educación de sus hijas directamente. Ellos las llevan al colegio todos los días, a no ser que tengan compromisos oficiales que les lo impidan. Pero les superprotegen un poco, ¿no? Sobre todo en el tema con respecto a los medios de comunicación. Sí, pero quiero decir que son unas niñas que han crecido en un ambiente familiar muy auténtico, por así decirlo, ¿no? Y que yo creo que han visto como el padre, bueno, a mí me contaban, para otro libro que escribí, me contaban los compañeros de regatas del príncipe, dice que ahora salimos con él y de repente dice, me voy, que es la hora del baño. Y decían, pero bueno, Felipe, por Dios, y pues, bueno, pues Felipe, por Dios, pues es que le gusta participar en esos momentos que son familiares. Que por cierto, tendrán gente que les bañe, ¿no? Que por cierto, sí, claro que tienen gente que les bañe, pero quieren disfrutar de sus hijas y quieren estar al lado de ellas cuando hacen los deberes y cuando se van a la cama y leerles un cuento cuando no sabían leer. Que por cierto, alguien, como yo lo reflejo en el libro, alguien me acusa de ser un poco cortesana y ser un poco cursi por reproducir eso, pues yo creo que alguien que critique eso es que no valora lo que significa para unos padres el poder estar cerca de sus hijos en momentos como esos cuando son pequeños. Creo que eso es muy importante y que ellos hayan optado por darle esa educación tan próxima y esa cercanía a sus hijas es positivo y que dice mucho a favor de la pareja. Y que eso, pues quien dice que es una cursilada contar eso, pues es que no ha valorado o que no ha sabido apreciar eso si es que ha tenido oportunidad de ejercerlo. Bueno, Carmen, ¿qué libro te gustaría escribir ya después de este? ¿Sobre qué tema? No sé, pero... ¿O cuánto tiempo habría que esperar? Igual uno con Pablo Iglesias o... No sé, ¿qué idea, es que Pablo Iglesias yo quise entrevistarle para este libro cuando hago una ronda con políticos y es que ni me contestaron. O sea que yo con Pablo Iglesias pues francamente no me provoca. ¿Y qué libro? Pues no sé, pero yo cuando escribo otro libro sobre la familia real digo este va a ser el último, pero al final no es el último, siempre hay algo nuevo que cambia, ¿no? Pero siento que te van a dar pues no temas. lo sé, pero vamos, hombre, sobre ellos yo creo que de momento no tiene sentido escribir más cosas, ¿no? Y hay quien dice sobre la princesa y la infanta, digo, oye, que son unas niñas todavía, son muy pequeñas y hay que dejarlas tranquilas, ¿no? Y Froilán te puede dar. No, a mí me gustaría hacer un libro, pero sé que yo creo que es imposible prácticamente hoy por hoy hacerlo, que sería una conversación con el rey Juan Carlos, que contara desde su punto de vista lo que ha significado para él ser rey y lo que ha significado esos años difíciles y complicados. Ese sí, porque sería un libro muy político, pero me temo que no sé por qué, que no va a querer hacer ese libro y si lo hace, pues igual prefiere hacerlo a una persona con más nivel. No vamos a perder la esperanza, que dio una entrevista, es verdad que fue, digamos, media entrevista. Pero aquello era distinto. Pero bueno. Yo me refiero más a hacer un balance de su vida que lo hizo cuando era más joven, lo hizo con José Luis de Villalonga y que yo creo que fue un libro fantástico porque es el único libro que verdaderamente se hizo partiendo de las declaraciones del propio rey, que es lo que tiene valor. O sea que, pero sospecho que no voy a tener la oportunidad. De acuerdo, pues muchas gracias y ya saben, Felipe VI, la monarquía renovada. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros.